Buenas tardes, antes que todo, bienvenidos, bienvenidas al sexto encuentro de formación política. Estos encuentros de formación política son realizados desde la Secretaría de Formación Política del Peronismo Militante. Y hoy vamos a hablar sobre un tema muy enriquecedor para nuestras vidas, que es la comunidad organizada, un proyecto vigente de vida en común, ¿no? La comunidad es ese espacio, ¿no?, en donde el ser humano siempre busca sentirse parte, ¿no?, para poder construir su propia identidad y también poder construir la identidad de la comunidad en la que es parte. En donde en este mundo globalizado, ¿no?, las oligarquías con los imperialismos buscan que no se concreten las comunidades. ¿Para qué? Para poder subordinar a los pueblos libres y autónomos a su modelo oligárquico liberal. Y para hablar sobre este interesante tema, hemos invitado a dos figuras de lujo. Una de ellos se llama Mario Casalla. Él es doctor en Filosofía y Letras. Él es presidente de la Asociación de Filosofía de Latinoamérica y también es profesor en la UBA de Filosofía y Letras. Y también hemos invitado al compañero Héctor Amichetti. Él es secretario general de la Federación Gráfica Bonaerense y también integra la Corriente Federal de los Trabajadores. Ante esto, a los compañeros invitados les queremos agradecer de todo corazón, desde nuestra organización política, por brindarnos su tiempo y sus conocimientos. Así que de todo corazón, compañeros, les agradecemos con mucho aprecio. Y para comenzar, vamos a comenzar escuchando con mucho gusto al compañero Mario Casalla. Así que, compañero, si quiere arrancar, Bueno, bienvenido. muy bien. Bueno, les agradezco antes que nada la invitación y es para mí un gusto estar esta tarde con los compañeros de la Regional Sur de Peronismo Militante, una organización amiga nuestra, digo, no solo compañera de ruta dentro del peronismo y dentro de la militancia, sino también amiga de ASOFIL, la Asociación de Filosofía Latinoamericana y Ciencias Sociales, que yo presido en este momento y que es, bueno, el año que viene cumple sus 50 años en el camino de filosofía de la liberación. Hay dos compañeros que queremos mucho, hace ya muchos años que participan en la medida de lo posible de las reuniones de ASOFIL, que son Nicolás Canosa y Manuel Valenti. Así que si andan por allí, mis saludos también para ellos, sino para todos los presentes. Y el gusto, por cierto, de compartir este pequeño panel virtual con el compañero Héctor, el gringo Amichetti, que para todos nosotros, y estoy seguro que para ustedes también, es un referente, pero también es un ejemplo. Bueno, dado que ustedes eligieron un tema que es como un centro a la olla, que le dejan frente al arco a alguien que cultiva por un lado la filosofía y que por otro lado es peronista. Porque el texto que ustedes van a ver y que me encanta que su título haya sido Un proyecto de vida vigente. ¿Vigente hoy para qué? Para la vida en común, para solucionar eso que hoy se nos aparece tan dificultoso. Bueno, pues el texto tiene su origen en un Congreso Nacional de Filosofía, el primero que tuvimos los filósofos en 1949. Yo no participé de él por razones de edad, y allí Perón pronuncia un discurso que se llama La Comunidad Organizada, y que es el discurso pronunciado en el acto de clausura del Congreso. Perón lee un discurso que además se transmite por Radio Nacional y presenta un acta diferente y mucho más larga en el Congreso.
para que ustedes que no vienen de filosofía o los que vienen, fue el más grande congreso de filosofía que se hizo en la Argentina hasta hoy inclusive, que no sé por cuántos van, pero seguramente 20 ya. Bueno, hubo lo mejor de la filosofía europea de posguerra, nenes de la característica de Bertrand Russell, de Michel Federico Siaka, de Jean Hippolyte. Heidegger mandó una carta de adhesión, es decir, estuvieron todos, con una característica, que estuvieron 16 días en Buenos Aires y aprovecharon mucho hablar entre ellos. Fue un gran diálogo de la filosofía europea, porque los tipos acababan de terminar la guerra, las ciudades estaban devastadas. Y más aún, por ejemplo, los vencedores y los vencidos no podían trasladarse de un lugar a otro, de manera que Argentina les fue un hogar especialmente propicio para que ellos pudieran, fue también un servicio de alguna manera que nuestro país le hizo a la comunidad filosófica internacional. De ese texto se disponen muchas versiones por allí, se imprime, se reimprime, pero es un texto bravo en el sentido de que, ya le digo, hay varias versiones y hay una que es canónica y que es importante porque tiene además adosado el audio del discurso que pronuncia Perón, hecha por nuestro compañero de la Diasofila, Armando Porati, que mucho antigua, de manera que tomó ese texto y lo anotó punto por punto, y ustedes tienen hoy una hermosa edición gratis que la pueden sacar de internet, que es la versión de la comunidad organizada que publicó la Biblioteca del Congreso de la Nación. Está en versión de internet digital, así que si quiere leer el texto es ese. Muchos años después, otro compañero nuestro, que en ese entonces estaba en el 74 en el Ministerio del Interior y trabajaba al lado de Damasco, se le encarga constituir un grupito de intelectuales, yo vivía en Salta con Cuya en ese momento y con otros compañeros, para aportar a lo que sería luego el modelo argentino para el proyecto nacional. Estábamos trabajando contra reloj en el último año de vida. Una de vida de Perón, ¿no? Nosotros no nos veíamos frecuentemente con Perón. Perón usaba el recurso del grabador y la cinta. Y entonces, semana a semana o cada 15 días, dejábamos material, volvía generalmente una cinta magnetofónica que era con un grado de amabilidad notoria, frente incluso a algunas cosas que poníamos nosotros. Y en una de esas vueltas nos dice, deja grabado allí una cosa importante, dice, la comunidad organizada es un buen texto, dice, hay que leerlo, dice, pero yo tenía escrito una cosa linda que a mí me gustaba, se la di a los filósofos para que me la arreglen y me hicieron eso. Bueno, es cierto, el texto es un texto lleno de referencias y citas, por eso a los filósofos profesionales no nos gusta mucho porque está bastante mal hecho, hay una cantidad de manos diferentes que uno las puede ver allí, y muchas manos en un plato hacen mucho garabato. Es mejor el discurso que Perón pronuncia, y ustedes lo tienen allí, las dos versiones. Ustedes se llaman, en su organización eligieron el nombre peronismo, o sea, peronismo militante, como si fuera poco. Y recuerden aquello que decía don Leopoldo Marechal, nuestro Leopoldo Marechal, mira que al recibir un nombre se recibe un destino. Bueno, el destino es ser peronista. Tarea compleja, si la hay, pero además enormemente satisfactoria, siempre, con sus más y con sus menos. Hombres de lucha, como el gringo lo conoce muy bien eso. Pero cuando vamos a la comunidad organizada, vamos al corazón mismo, digamos, de lo que es el peronismo. Es un texto que además para Perón fue siempre fundamental y se preocupó de mantenerlo actualizado en vida. Por eso ustedes correctamente ponen un proyecto de vida vigente.
Perón actualiza él mismo la comunidad organizada en 3 oportunidades diferentes, una 3 meses antes de su muerte. La primera vez fue con ese largo reportaje que le hacen el Pino Solanas en Madrid, que se llama Actualización Política y Doctrinaria para la Toma del Poder. Allí Perón actualiza lo del 50 al 70. A 2 años más tarde le agrega algo que está en la misma línea. Aparece lo ecológico. Antes que empezaran a hablar esto que habla el Papa hoy de la Laudato Si, tan correctamente. Por cierto, en el 72 él, como simple político y en el exilio desde Madrid, le manda una carta a las Naciones Unidas que es un mensaje a los pueblos y gobiernos del mundo. Entonces, allí plantea por primera vez el problema del hogar común, que es la tierra. O sea que le incorpora allí el tema ecológico que va a reaparecer en la última actualización que hace Perón, que es la del 74, y que es el modelo argentino para el proyecto nacional. Ahí tenemos ese caminito para una organización como esta que hace formación, en serio, ese es un lindo trabajito. Toman esos 3 trabajitos y llegan al modelo. Y el modelo, pueden no leerlo completo, pero Perón encargó, y en ese grupo le hicimos un trabajo que fue ímprobo. Ahora a la distancia uno advierte que seguramente él tenía conciencia de una muerte inminente. Y entonces, un fin de semana de marzo, de mediados de marzo, que era un fin de semana largo, convoca a la Quinta y a través de otros medios a este pequeño grupo y dice: para el 1 de mayo quiero pronunciar la comunidad organizada. No sé si la van a tener terminada o no, pero hagamos un discurso sobre la comunidad organizada. Bueno, el mensaje del 1 de mayo de 1974, que son 5 o 6 páginas, ese podría ser el testamento de Perón y la culminación del proyecto de la comunidad organizada. Le hago esta pequeña historia porque a los peronistas que venimos precisamente del campo de la filosofía fue un orgullo muy grande y tardó muchísimo en reconocerse que la comunidad organizada es un modelo original de plantear la convivencia humana. Hace 2 o 3 años, el pensador francés Alain Rouquier publica un libro que se traduce al castellano como El siglo de Perón. Y el subtítulo es Ensayos sobre las democracias hegemónicas. Y allí, creo que en el capítulo 3 o 4, nosotros teníamos un trato con Rouquier porque yo trabajaba muchos años al lado de Antonio Cafiero y él es uno de los mejores estudiosos franceses sobre la Argentina, con todos los prejuicios que sobre el peronismo puede tener un francés. Pero llegaba a Buenos Aires, venía al despacho del Senado de Antonio y le abríamos la puerta de la biblioteca del Congreso y de cierta documentación personal que tenía Antonio, y tuvo acceso a todos los archivos, cosa que agradeció mucho. En este último libro, El siglo de Perón, dice, dando el brazo a torcer a quien lo conocemos, dice: bueno, debo reconocer que el peronismo es inclasificable. No se puede clasificar como un marxismo, como un fascismo. Existen las doctrinas políticas, existe una cosa, dice, que se llama peronismo, que la inventaron los argentinos, pero que tiene para nosotros la importancia de que hay una cantidad de democracias europeas que están tomando una cantidad de ideas que son de la comunidad organizada. Por supuesto, después nos pone un rótulo que el peronismo sería una democracia, es mucho, para algunos de ustedes jóvenes se creen que ahí se introduce, no, es mucho, y que un tipo como Rouquier lo diga allá. Es una democracia hegemónica en el sentido de Gramsci del término. Pero dice, eso es propio. Bueno, avanzo diciéndole que para entender bien dónde se ubica en el dispositivo del pensamiento político e intelectual de Perón la comunidad organizada,
Recuerden, compañeros, que Perón dividía entre ideología, doctrina y forma de ejecución. Decía, la ideología se formula, la doctrina se inculca y las formas de ejecución se establecen. La comunidad organizada y el modelo argentino están en el nivel más alto, que es el nivel ideológico. Y ideología se toma allí en el sentido peronista del término, no en el sentido de falsa visión de la realidad o entretenimiento intelectual, sino en el sentido de ideas, fuerzas. Dice Perón, y las ideologías la formula el inventor, el conductor del movimiento, que era él. En este sentido, la ideología no se actualiza. Lo que se actualiza es la doctrina, porque la doctrina es la puesta en acto de la teoría y en cada momento tiene que ser actualizada. Él hace la actualización hasta el 74, y allí quedó, y ahora es una tarea nuestra de militancia intelectual y política recordarla. La ideología, decía él, está formada por 3 ideas, 3 banderas fundamentales. Dice que cuando yo las puse ahí, si alguien las arría, no es que deja de ser peronista, dice, no son banderas partidarias, dice, deja de ser argentino. Y agrega algo, esto en un hermoso discurso que es, alguna vez tuvimos que hacer la primera carta orgánica. Esto fue en el año 1947. Ahí estábamos un poco mejor organizados. En vez de mandarse a los abogados que la hagan, los militantes le pidieron que Perón les dé una charla antes de presentarle la justicia electoral. Perón acepta y da una charla que se desgraba y se llama Bases para la organización del Partido Justicialista. Bueno, allí dice él esencialmente que él a este partido le hemos puesto 3, porque si las arrían, dejarán de ser argentinos. Dice, pero al mismo tiempo están muy altas esas banderas. Hay que ver si el justicialismo está a la altura, esto que ustedes fundan hoy, de hacer triunfar esas banderas. En caso que no lo estén, no se hagan problema, dice tampoco. Alguien las va a llevar a la victoria, con otro nombre, pero no hay ningún argentino que pueda estar contra la independencia económica, la justicia social y la soberanía política. Y pioneramente dice, aún para esquilmar a este país, se van a invocar siempre esas 3 banderas. Dice, y lo otro es la comunidad organizada. ¿Qué es la comunidad organizada formulada en el 49 y actualizada? Podríamos decir que fuera de ese nombre es un paradigma. O sea, una idea fuerza central que con ese nombre o con otros nombres marca un estilo de vivir. Nosotros podemos hablar hoy, por ejemplo, de desarrollo con inclusión. Otros pueden decir, bueno, una democracia integral, una democracia conjuntiva. Bueno, todo eso cuando estamos entre los peronistas a solas, porque a lo mejor a alguno no le gusta este nombre, podemos decir, eso es la comunidad organizada. Efectivamente. Y más aún, esencialmente es un proyecto ético. Esto lo dice el propio Perón, un proyecto ético que debe guiar toda nuestra acción y todo nuestro pensamiento. Y Perón siempre tuvo un enorme respeto por la ideología que él llamaba con otro nombre, con el nombre de filosofía. Ese discurso del 49, nosotros en el 79, como Asofil, hicimos, y Antonio Cafiero, gobernador de la provincia de Buenos Aires, hicimos, recordamos los 89, los 40 años de la comunidad organizada. En un discurso muy grande, en un congreso muy importante, con casi toda la intelectualidad peronista del momento, que está publicada, la publicamos en un volumen,
siguiendo exactamente el mismo modelo y los mismos nombres de las comisiones del Congreso, una cosa muy linda. Ahí hablaron Fermín Chávez, Castiñeira de Dios. Me acuerdo que después se cerró con un gran discurso de Antonio Cafiero, que adelanta ese libro llamado El peronismo que viene, en La Plata. Bueno, en este sentido, cuando uno tiene un paradigma, es decir, ese paradigma puede tener diferentes nombres, pero van a ir hacia un cierto núcleo común. Le decía que el texto ese, Perón empieza diciendo, Alejandro, que era el más grande general griego, tuvo por maestro, a Aristóteles. Dice, yo siempre he pensado que lo que hago tiene mucho que ver con la filosofía. Y le dice, a lo mejor de la filosofía ahí reunidos, le dice, porque además en la Argentina, ustedes van a ver, dice, muy pronto, dice que todas estas palabras que yo le digo acá van a estar en acto. Al mes siguiente se proclama la Constitución del 49. O sea, donde ustedes tienen la primer plasmación constitucional integral de la comunidad organizada. Por eso la Constitución del 49, Perón se toma especialmente la dedicación de que sea traducida a 3 o 4 idiomas europeos y le llega y le manda a través de filósofos nuestros, entre otros el filósofo depuesto, el gran Carlos Astrada. Todos los filósofos peronistas que fueron al Congreso del 49 le pagaron echándolo de la UBA. El amiguito José Luis Romero echó 4.700 de la UBA. Podemos haber hecho nosotros muchas cagadas universitarias, pero para llegar a ese número y echar a la calidad de lo que echaron en ese momento, bueno, se tradujo a los principales idiomas y se les mandó a todos los congresistas que estuvieron acá. Está la correspondencia de vuelta. Perdonen también una anécdota personal, pero lo pude comprobar in situ. Estando yo en Freiburg, en Alemania, en el sur de Alemania, dando clase en romanística, y yo le pedí al profesor amigo de ahí, digo, mira, quiero conocerlo a Gadamer. Dice que ya, le digo, ya debe estar grande. Me dice, y está muy grande, dice. Pero, dice, quiere mucho a tu país, tiene un buen recuerdo. Dice, bueno, ¿por qué no me haces una cita? Y vivía muy cerca de Freiburg, en Heidelberg, y lo vamos a ver. Nos arreglábamos chapurreando un poco, él hablaba bastante bien francés, pero lo primero, apenas me senté, me pregunta, ¿qué es de la vida del profesor Carlos Astrada? Y bueno, le cuento que había fallecido, etcétera, etcétera, pero me dice, yo le digo, bueno, pero quiero recordarle algo de la Argentina. ¿Usted se acuerda que fue el congresal más joven en el acto de clausura del Congreso? En el acto de apertura habla el congresal mayor. Y en el acto de clausura el más joven. Bueno, un nene como Hans-Georg Gadamer, uno de los padres de la fenomenología actual, era el más joven. Y hay una cena de despedida en el Teatro Colón donde él le agradece a Perón la estadía y le agradece lo que había aprendido ahí, la posibilidad de que se hayan juntado. Bueno, pues el tipo fue a su biblioteca, como buen alemán, bien cuidadita, y sacó el tomo de la Constitución del 49 en alemán. Me la mostró y me dijo, esto es realmente la República de Weimar 40 años después. Por no haber llevado adelante estas ideas, nosotros tuvimos el nacionalsocialismo. En fin, pequeñas victorias que el peronismo va logrando a lo largo de su existencia. Solo unos pocos apuntes aquí de 3 núcleos claves de la comunidad organizada. Si ustedes le preguntarían, bueno, ¿y qué es todo esto? Bueno, lo primero es que se trata de pensar en términos de comunidad y no en términos de sociedad. La palabra comunidad es la primera palabra para decir
política en Occidente. Los griegos crean una cosa llamada polis. No se puede traducir por ciudad ni por nada. Es una forma de vida de hombres libres, dicen esencialmente. Y la tematización de lo que es la polis se llaman politeia. Y los que trabajan en el seno de la polis son políticos. Y tenían una palabra preciosa. Había, como siempre, ciudadanos que no querían trabajar por lo común, porque la comunidad tenía que ser sobre la base de un centro común. Bueno, tenían una palabra que llega hasta nosotros sin traducir. Esa palabra es idiota. Idios quiere decir privado. Un idiota es alguien que se priva del principal lujo que podía tener, que era ir al ágora y discutir con los otros ciudadanos el destino común. Esa palabra es única hasta el siglo XV. En el siglo XV aparece una ideología llamada liberalismo, no el actual, pero nace la idea liberal de que en realidad los hombres no integran una comunidad. Estaba ya muy destrozado, estaban haciendo la modernidad. Y Hobbes, Rousseau, son los grandes formuladores de esta nueva. Dice, no, en realidad los hombres no quieren vivir en comunidad. Los hombres tienen un contrato. Este contrato no lo vio nadie, pero lo firmaron una vez. Y es un contrato para vivir en común y pagar sus impuestos. Dice, y con esto y ahí inventan la palabra. Y la palabra es una palabra comercial. Sociedad. La sociedad es un conjunto de responsabilidad limitada o anónima o como ustedes quieran, pero es un conjunto de individuos que son socios, no porque tengan algo en común, sino porque integran un aparato artificial llamado Estado, que tiene por finalidad ¿cómo se llama el Estado? Administrador. De ahí que los liberales se llamen a sí mismos Administración Juan Pérez, Administración Mengano, Gobierno, Administración. Y de allí surge una definición totalmente liberal de la libertad humana, que llega hasta nuestros días, con pequeñas variantes, y que a veces nosotros repetimos, a veces lamentablemente alguna de nuestras viejas maestras en la escuela, como si fuera un gran valor. Esa definición dice, la libertad mía termina donde empieza la libertad del otro. Si es así, estamos perdidos. Porque cada vez que aparece el otro, aparece un límite a mi libertad. Que aparece un competidor, un enemigo, un adversario, pero aparece un competidor. Por eso, ¿cuál sería el gran sueño? Y tener la propiedad tan grande que el otro, el límite esté bien lejos. Nada de común. De ahí en adelante aparece toda una forma de representación. Yo tampoco voto directamente, sino que voto de manera que elijo a alguien que va luego, con el cual yo voy a enajenar mi soberanía. Hay instituciones que han mantenido un concepto de soberanía más acorde a la comunidad organizada. Y lo recuerden o no, el gringo lo recordará muy bien, es la representación sindical. La representación sindical es lo que se llama técnicamente una representación vinculante, no una representación libre. La representación libre es el gran invento para poder que funcione una sociedad. La representación libre es, ¿qué pasaba? Y, por ejemplo, estaban los reyes, y estaba el viñatero, estaban los viñateros, lo que hacían vino en Reims. Y los reyes le mandaban impuestos, una cantidad de cosas. Entonces los tipos mandaban un representante del gremio a hablar con el rey para decirle que no lo podían pagar, etcétera, etcétera. Pero el rey le decía que no se lo va a sacar los impuestos. Entonces al tipo lo llevaban al calabozo, lo sacrificaban, lo torturaban para ver si le hacían cambiar de idea. Y el tipo dice, mire, pues yo no puedo cambiar de idea, porque aunque yo cambie de idea, yo vengo a decir lo que dicen esos tipos que están ahí. Ahí se dan cuenta los políticos
del siglo XV que no había posibilidad de negociar. Que si la representación es vinculante, iban a aparecer tipos que digan, y yo tengo que ir a la cabeza de lo que vienen atrás mío, porque si no me matan. Entonces dice, bueno, vamos a inventar dos cosas. Y la gran invención fue Rousseau. Voy a inventar una cosa abstracta que se llama voluntad general. Y vamos a decir que las personas que elijamos nosotros por sufragio no representan al pueblo, representan a la voluntad general. La voluntad general es algo sumamente abstracto. Dice, y al mismo tiempo le vamos a dar fueros, porque estos van a volver al pueblo y tienen que poder decir, el que lo mata, lo mato yo a él. O sea, ¿por qué? Porque del momento en que ellos son votados y son diputados y senadores, nosotros tenemos de las pocas constituciones, lamentablemente no hemos mejorado, aunque sea su preámbulo, que dice que el pueblo, en uno de sus artículos, el pueblo no delibera ni gobierna, sino a través de sus representantes. Luego se agregó, y aquel que se arrogara la representación del pueblo, se lo considerará tirano y traidor a la patria. Por lo tanto, queda absolutamente desligado el interés popular de sus representantes. E ir a pelearse porque no me representa bien, es una pelea muy difícil, por eso tiene que cambiar mucho el sistema democrático, que es el mejor que podemos tener, por supuesto. Pero ¿qué pasaba? Y un diputado elegido por Lanús, ya que estamos en la Regional Sur, le decía, miren, yo apenas llego a la Cámara de Diputados de la Nación, lo primero que hago es pedir que asfalten la avenida Pavón, no puede estar en ese estado, le voy a pedir la luz, la cosa de entrada. Y el tipo iba a la Cámara y le decía, muy bien, señor diputado, vaya ahí a la mesa de entrada y coloque un proyecto. El proyecto va a venir después al plenario y nosotros lo tratamos. Quédese tranquilo. Y pasaban los meses, el tipo volvía y le decía, che, viejo, y la avenida. Y bueno, dice, yo lo presenté, pero yo no soy yo el que decide es un pleno. Si se puede, se puede. Bueno, queda absolutamente divorciado algo que la comunidad organizada quiere juntar, que es la voluntad del pueblo en marcha con lo común. Lo común se hace en torno a lo popular, no en torno a una pequeña élite. Por eso, cuando Perón, otra de las cosas que hizo para que la comunidad organizada quede bien grabado y no haya que leerse todo ese toco, es escribir y presentar el 17 de octubre de 1950. Presenta por primera vez las 20 verdades del justicialismo. Y dice, en el acto de presentación, he querido reunirlas porque se la presenta a las mujeres del Partido Peronista Femenino, y le dice, he querido reunirlas así para que cada una de ustedes las grabe en su mente y en sus corazones, para que la propalen como un mensaje de amor y de justicia por todas partes, y para que vivan felices según ellas, y también para que mueran felices en su defensa si fuera necesario defenderlas. Y esas 20 verdades generalmente se leen las 2, 3, 4 primeras. Las 19 y la 20, que son las dos últimas, es el corazón de la comunidad organizada. La verdad 19 dice, constituimos un gobierno centralizado, un Estado descentralizado y un pueblo libre. Y la verdad 20, para que no quede ninguna duda, dice, en esta tierra lo mejor que tenemos es el pueblo. O sea, de ese trío, gobierno, Estado, pueblo, dice, lo mejor que tenemos es el pueblo. El gobierno tiene que ser centralizado porque tiene que mandar uno, no pueden mandar 20. El Estado tiene que ser descentralizado, pero el pueblo es el único que es libre. Por lo tanto, los peronistas son
con justa razón, como diría Borges, mire, son incorregibles. Y más aún, el propio Perón lo sabía. A ver, podemos hacer el listado de la cantidad de gremios que le hicieron huelga a Perón, porque fueron libres. Y hay una famosa entrevista, miren, una de los casos más, la huelga ferroviaria, la primera huelga que le iban a hacer a Perón. La logra parar Evita, porque va por su cuenta, ahí a la calle Independencia, donde está la Unión Ferroviaria, y estaban los ferroviarios dispuestos a hacer, en un gremio socialista, dispuestos a hacer, yo la verdad, la primera huelga. Evita entra, se sorprende, la dejan pasar, pide la palabra y le dice, mire compañero, dice, ¿qué es lo que ustedes quieren? Porque Perón no le da la luna, porque ustedes no se la han pedido. Bueno, irrumpen el aplauso, le lleva un petitorio y Perón trata de cumplir ese petitorio y se levanta la huelga ferroviaria. Pero los peronistas son mucho más incorregibles. Recuerdo una nota en Primera Plana, voy redondeando con esto porque debo estar en mi tiempo, ¿verdad? De manera que el coordinador me diga, por allí, mire, le está faltando, no se pase que ya se están aburriendo y no quiero demorar al gringo. Le decía que va a verlo Timerman padre, cuando dirigía la revista Primera Plana. Había poco tiempo atrás se había hecho el tema de la elección donde Perón había dado la orden de votar en blanco, la elección de Frondizi. Entonces, como el pacto a último momento no se sabía bien si votar en blanco o no, aprovecharon, aparecen los neoperonismos provinciales, peronismo sin Perón, Partido Blanco, el Partido Tres Banderas, partido... Y la cuestión está de que en realidad, digamos, aprovecha esto Timerman, que era vivo, y le dice, mire, general, dice, a usted mucho caso no le hicieron, dice, porque mire, la verdad que el conjunto del voto en blanco no es superior, si usted le agrega a los partidos que ambos chiquititos, que no son peronistas, pero que han votado o no han votado el acuerdo con Frigerio, son más. Le dice, bueno, dice, pero usted tiene que, dice, a ver cómo fueron las estadísticas, y el otro se la repite. Y entonces iba mostrando esto, lo otro, dice, bueno, dice, después quedó como un 45% que no le hizo caso. Dice, bueno, mi amigo, dice, esos son peronistas. Dice, ¿y sabe cuál es el problema? Que los peronistas son hombres libres. Libres. Si cada uno tiene bastón de mariscal en la mochila, pero no de mentirita. No es que se lo muestren. Compañeros, el bastón de mariscal lo tienen en la mochila ustedes. No lo tiene el gallego, no lo tiene el que está arriba el gallego, no lo tiene nadie. Eso sí, si quieren ser hombres libres hay que mantenerse en el seno del pueblo. El que quiera ser diputado de la nación no es libre. El que es ministro no es libre, el presidente de la nación no es libre. El que quiera ser plenamente libre tiene que estar en el seno del pueblo y trabajar en el seno del pueblo. Por ejemplo, el peronismo militante es una organización libre y Perón llamaba a esta organizaciones libres del pueblo. Mi asociación de filosofía es una asociación libre del pueblo. Nosotros no tenemos que rendirle cuenta a ninguno más que a nosotros mismos y a la gente a la cual aspiramos a representar. Un sindicato, a pesar de estar organizado, como tiene representación vinculante, es una organización libre de los trabajadores. Los tipos pueden llamar al secretario de turno, apretarlo, decirle, mirá, se hace huelga. El tipo dice, mirá, yo no puedo. Puede hacer más trampa o menos trampa, pero esencialmente la comunidad organizada es una comunidad de hombres y mujeres libres. Si hay un lugar el que le venga con la macana de la verticalidad, etcétera, etcétera, recuerden que Perón decía, el propio Perón decía, mire, a veces me dicen que hago política pendular. Sí, dice, pero a veces tengo que agarrar el péndulo y le tengo que dar a varios en el péndulo por la cabeza. Porque son hombres libres, son inmanejables, hay que organizarlos, esa libertad hay que organizarla. ¿Por qué? Porque el organizado defiende su libertad. Lo inorgánico puede ser tiranizado. Allí estoy en el segundo problema que la comunidad organizada resuelve y no ha logrado resolver la sociedad liberal burguesa, que es, nosotros tenemos la idea de que a mayor organización, menor libertad. En este momento hay
personas, para ser generoso, que defienden a muerte su libertad, literalmente a muerte. La libertad de enfermarme si quiero, y la libertad de tener una tumba abierta, si quiero, es mía. Bueno, perfecto, esta no es la concepción. ¿Por qué? Porque si hay organización hay libertad. ¿Por qué a mí me van a decir que no puedo ir al obelisco y hacerme un festival de cosas? Yo tengo derecho. Ah, bueno, tiene derecho, hágalo. Pero el peronismo dice, la organización no está reñida con la libertad. A mayor organización, mayor libertad. Y da el ejemplo de un organismo. El organismo es perfecto, cuanto más perfecto es el organismo, más organizado está. El organismo humano está mucho más organizado que el de una ameba. Entonces, a mayor grado de organización, mayor grado de libertad. Por eso los peronistas no tenemos empacho en decir, sí, nosotros queremos organizar a la gente. En un acto histórico realmente de Cristina, que fue el acto que no tuvo desperdicio ese discurso. Le pido que lo relean, el acto en la cancha de Arsenal de Sarandí, de hará unos años antes de segundo mandato, dice, porque le dice compañeros, los va llamando por sector, no sé si recuerdan, uno con una ama de casa, un jubilado, y le dice, compañero, lo que nosotros queremos es organizar la vida. La vida está muy desorganizada, hoy los argentinos no saben para dónde ir. Dice, entonces la primera tarea es organizar la vida. Entonces, la organización en la comunidad es un ejercicio de la libertad y no su limitación. Y termino diciendo que la comunidad organizada cambia también el sujeto político. El sujeto de la sociedad es el yo individual. Yo hago sociedad con otro, etcétera, etcétera. Tenemos mayoría, minoría en la sociedad o en la cosa. En cambio, la comunidad organizada une libertad con comunidad precisamente porque el sujeto es un nosotros colectivo. Por eso amarra fuertemente el destino del individuo libre a la libertad. Y dice aquella frase tan repetida y clave que dice, solo es posible realizarse en una comunidad que al mismo tiempo se realiza. O sea, que no puede haber una comunidad de insectos ni de hombres libres. Dice, por eso el capitalismo de Estado, dice, y es una forma que no es la nuestra. Porque nosotros no somos estatistas, ni somos gubernistas, ni queremos nada de eso. Más aún, decía Perón, cuando nosotros tengamos bien organizada la comunidad, al Estado liberal burgués le vamos a hacer un entierro con una carroza de 8 caballos. Lo dijo públicamente. Lo que pasa es que organizar una comunidad y en un lugar como la Argentina es difícil. Pero nuestro ideal último es un ejercicio pleno de la libertad. Entonces, en este sentido, esa idea supone un nosotros. Cuando ustedes dicen por allí esa gran verdad que es la patria es el otro, están diciendo esto. Están diciendo yo soy yo porque estás vos ahí al lado. Entonces, si a vos te va mal, a mí me va mal. Entonces, yo puedo ser político, empleado, estudiante, yo necesito que a todos nos vaya más o menos bien. Yo, por ejemplo, para poder probar por la calle si soy un gran empresario que gana mucho plata, el Mercedes-Benz, porque si no lo voy a tener que usar para dar una vuelta a la manzana y guardarlo rápido porque me van a matar. Entonces, yo necesito resolver el problema de mi libertad en la libertad de todos. En este sentido, diría que ser un hombre del pueblo es ser un hombre libre. Y si ustedes me permiten, yo quiero cerrar estas palabras con las palabras de un hombre que terminó muy tardíamente en el peronismo, pero es nada menos que Homero Mansi. Homero Mansi viene del radicalismo, funda Forja, lo echan los radicales, y ya grande y todo, cuando se hace peronista, escribe el autor de Barrio de Tango, de Tinta Roja, de Sur, escribe un texto en prosa que se llama Lo Popular,
que para mí es el gran mensaje que quiero dejarle, compañeros, esta tarde. Sobre lo aparte esta teórica, que no tengo mucho tiempo de desarrollar, si los compañeros de Peronismo de Regional Sur me mandan un mail, les voy a mandar un trabajito concreto que se llama La Comunidad Organizada, filosofía peronista. Ustedes tienen allí más o menos más desarrollado esto para que puedan realmente estar ciertos de lo que hablan. Dice este texto de Mansi: nuestra pobre América, a la que parecía no corresponderle otro destino que el de la imitación irredenta. No podíamos intentar nada nuestro. Todo estaba bien hecho, insuperablemente terminado. ¿Para qué nuestra música? ¿Para qué nuestros dioses? ¿Para qué nuestras telas? ¿Para qué nuestra ciencia? ¿Para qué nuestro vino? Todo lo que cruzaba el mar era mejor. Y cuando no teníamos casi salvación, apareció lo popular para salvarnos. Instinto del pueblo, creación del pueblo, tenacidad del pueblo. Por eso, decía Homero, ante ese drama de ser hombre del mundo, de ser hombre de América, de ser hombre argentino, me he impuesto la tarea de amar todo lo que nace del pueblo, todo lo que llega del pueblo, todo lo que escucha el pueblo. ¿Qué es un poeta? ¿Qué es un payador? ¿Qué es un filósofo? ¿Qué es un cantor? No lo sé. Pero eso sí, termina, sé que se canta. Y el pueblo escucha un canto. Mientras que otros poetas nacidos en esta tierra viven arrojando parvas versificadas de resonancias exóticas al abismo sin eco de la cultura vanidosa que, para mayor desgracia, bajo la Cruz del Sur, tiene el estigma trágico de la esterilidad. Bueno, gracias por su tiempo y esto es lo que aspiraba a transmitirles. Hermoso, Carlos. Muy bueno. En serio que muchas gracias. En A serio, ustedes. espectacular. Gracias en serio de todo corazón. Bueno, compañeros, compañeras, cualquier pregunta o reflexión las vamos a dejar eh, para lo último antes de finalizar. Ahora sí, le damos el lugar al compañero Héctor Amichetti. Bueno, buenas tardes a todos, todas. Un gusto poder compartir con ustedes, valorando enormemente la tarea que realiza. Bueno, el peronismo militante en general se distingue por esta tarea de formación, de debate continuo, de rescatar, digamos, la cuestión histórica. Y bueno, y compartir con Mario, que realmente es un honor estar con él aquí. Ha sido realmente muy profunda su exposición, por lo tanto, yo tomando esto de que en principio la vigencia de la comunidad organizada también me entusiasma enormemente que lo pongan, porque se habla poco de eso. Y nosotros tendríamos que hablar mucho más, inclusive desde el gobierno, de que nuestro modelo a construir o a reconstruir es la comunidad organizada. Y la vigencia total y absoluta como la vigencia del peronismo. Es decir, una cosa va íntimamente unida a la otra. Así que por ahí es bueno repasar un poquito la historia y por ahí desde la perspectiva también de la clase trabajadora, del movimiento obrero organizado más que nada, cómo hemos ido imponiendo la vigencia a través del tiempo para realmente la preocupación de los sectores que intentan dominarnos. Esto es así, esto es lo que uno ve, cómo los obsesiona, cómo en el último periodo de salvaje neoliberalismo de Macri el problema eran los 70 años, el problema era que había que la historia
no había que mirar tanto la historia. Bueno, lo llegó a hacer hasta con los próceres nuestros, los primeros próceres, ¿no? Entonces, no llama la atención. Pero sí tal vez el hecho de marcar, tomando el origen de comunidad organizada, por supuesto, en el tiempo en que Perón hace el planteo y donde fija como un adelantado la tercera posición. Porque esa tercera posición, en donde aparece, digamos, como alternativa superadora entre el capitalismo y el comunismo, precisamente la comunidad organizada. Pero la lleva a la práctica y yo creo que realmente el sueño de la utopía de Tomás Moro, de Tomás Campanella, la Ciudad del Sol, se concretaban, eran esa cosa que había estado escrita como la comunidad ideal, y acá en cierto modo avanzamos hacia eso, entre 45 y 55, realmente profundizamos en esa experiencia, que a su vez marcó muy fuertemente la conciencia del pueblo argentino. Porque yo insisto en que si el peronismo está vigente porque hay una conciencia histórica que se ha podido mantener en el tiempo por los enormes valores, por haber tenido ese planteo de una comunidad distinta que rompe con el individualismo sin borrar el valor del individuo, que esto es lo importante, es decir, sin borrar las libertades individuales, plantea claramente el tema de la acción colectiva en la construcción de esa comunidad. Entonces yo creo que eso marca en conciencia, en esa etapa, muy fuertemente. Ahora, ¿cómo se puede llevar adelante esa comunidad organizada? También, yendo a lo práctico, Perón dice, bueno, nosotros habíamos avanzado en una cantidad de conquistas sociales y laborales. Esto generó un primer salto en la conciencia del pueblo que provoca el 17 de octubre, y después el gran desafío es cómo sostenemos en el tiempo esos derechos de los trabajadores y del pueblo en general. Por eso, en la definición que dice una nación que no controla su economía, no tiene soberanía, es clave. Y por eso la política del peronismo, que hoy tenemos que rediscutir y replantearnos como eje central, digamos, tal vez en la vigencia de la comunidad organizada, es recuperar el control de la economía. Perón plantea el desendeudamiento como una cosa fundamental, porque hay que volcar los recursos hacia ese desarrollo económico y social, hacia la construcción de ese tipo de comunidad. Plantea y avanzan rápidamente sobre el control del Banco Central, que era avanzar sobre el manejo del sistema financiero, sobre el comercio exterior con la creación del IAPI, para la redistribución de algo que era clave, de que la generación de divisas, que son producto de la riqueza nacional, que pertenece al conjunto del pueblo, no a los que pueden ser propietarios de los campos, por ejemplo, los terratenientes. Plantea claramente la cuestión de que después se traslada todo esto a lo que hablaba Mario de la Constitución del 49. Los servicios públicos son un derecho humano, deben estar en manos del Estado, lo debe manejar el Estado. Y la propiedad que tiene una función social. Todo esto toma forma en la Constitución del 49 y es clave para también pegar otro salto en la conciencia del conjunto del pueblo y sus organizaciones. ¿Y por qué digo que es clave? Porque cuando al peronismo lo derrocan producto precisamente de ese avance, de ese modelo, de intentos de integración latinoamericana a partir del ABC, en donde Chile va tomando fuertemente la experiencia argentina, donde Getúlio Vargas en Brasil encuentra enormes oposiciones para ir en esa misma dirección, pero el ABC, Argentina, Brasil, Chile, es un primer intento serio de integración latinoamericana, integración de América del Sur, precisamente
esa constitución del 49, yo siempre digo que ¿por qué no pudimos volver a discutir una cuestión tan avanzada como fue el constitucionalismo social? Y como siempre nos pusieron obstáculos en adelante de que ni siquiera pudiéramos hablar de la Constitución del 49. Y le agrego más, algunos avances que a partir de las adecuaciones de las constituciones provinciales se habían desarrollado y plasmado en texto, como la Constitución del Chaco, que también no se habló nunca más, que establecía que la representación era la mitad por la vía de los partidos políticos, pero la otra mitad era por los representantes de las organizaciones del pueblo. Eso estaba plasmado en la Constitución, en donde el pueblo elegía a los representantes de sus organizaciones. Era un salto más en lo que significaba la verdadera democracia que regía a partir Bueno, al parecer... la Constitución del 49 toma el planteo de la comunidad organizada y su lucha no es una lucha como lo hubiera deseado los fusiladores, que era reivindicativa, poder arreglar, a ver cómo vamos resolviendo algunos problemas gremiales, cómo resolvemos los temas como intentó Onganía, generando el tema de fortalecer obras sociales. No, el movimiento obrero en su resistencia y en la clandestinidad toma esa experiencia fenomenal de la comunidad organizada y la Constitución del 49, el contenido de la Constitución del 49, y son la base de los programas de lucha del movimiento obrero. Empezando por la Falda en 1957, el programa de la Falda, después en Huerta Grande, el programa de 1962, el programa del 1 de mayo de la CGT de los argentinos en 1968. Con un planteo que inclusive en ese programa del 1 de mayo de la CGT de los argentinos, que siempre es bueno leer y releer, el llamado es amplísimo a todos los sectores. Es el movimiento obrero planteando que reconstruir la unidad del campo nacional, y hace un llamado a los empresarios, y le hace una reflexión que bien vale, bueno, lo usábamos mucho con el macrismo también, ahora nosotros decíamos, ustedes eligen las alianzas, no lloren después por ellas. Es decir, viendo que el empresariado nacional, muchas veces las pymes, los pequeños y medianos productores se consideraban y se consideran aún muchas veces más ligados a las grandes corporaciones, a los sectores de poder, que realmente a esa alianza natural que tendrían que tener, que tienen que tener con los trabajadores y con el conjunto del pueblo. Lo que constituyen las grandes mayorías y que de manera organizada generan esa experiencia de comunidad organizada y liberada que le agregábamos nosotros siempre, porque precisamente ese sindicalismo que hizo la resistencia de 18 años levantó una concepción de sindicalismo de liberación, es decir, lo que el peronismo había logrado estando en el gobierno era el objetivo de la resistencia, no solo recuperar nuevamente el ejercicio democrático de una elección con el peronismo pudiendo participar, que se eliminara la proscripción del peronismo, sino que a su vez se planteara nuevamente este eje de la liberación, que sigue vigente hasta el día de hoy. Por eso a nosotros en algún momento nos dijeron, bueno, pero eso tenía sentido cuando había dictaduras, y nosotros seguimos diciendo hasta el día de hoy, no. La concepción de ese sindicalismo programático que planteaba claramente la necesidad de que los recursos naturales fueran de la nación, que el sistema financiero estuviera al servicio de la producción, la defensa de la industria nacional, del mercado interno, todos esos planteos que iban muchísimo más allá de un convenio colectivo de trabajo o del reclamo de la paritaria, era un planteo de liberación, un planteo liberador. Y cuando Perón en el 74, que bien lo señaló Mari, profundiza con el modelo argentino para el proyecto nacional, dice que ese modelo argentino es un modelo de liberación y plantea que, ligado a esa liberación,
viene la integración continental y la integración universal, es decir, el universalismo que está dentro de toda esa concepción profunda que encierra el peronismo. Bueno, yo creo que nosotros, desde la dictadura en adelante, se han hecho, digamos, todo lo que tuvieron a su alcance para tratar de destruirnos, de desintegrarnos, de que esta idea se borrara y que no hubiera capacidad por parte del pueblo y del peronismo de reconstruir esas alianzas. Utilizaron todos los métodos, utilizaron desde el genocidio, pero hasta la desarticulación, el intento de desarticulación total como nación, que lo sufrimos hasta el día de hoy. Yo leía hace unos días un informe que hacían compañeros que habían estudiado muy bien qué pasó a partir de que ese capitalismo se convirtió en un capitalismo financiero, que todavía tenemos la ley de Martínez de Oz en ese sentido. Es una tarea pendiente nuestra de reemplazarla por otra ley del sistema financiero, pero cómo esa fuga de capital y endeudamiento fue algo que se transformó en el nuevo instrumento de dominación de nuestro país. Y calculaban en cifras bastante bien estudiadas, en 1.020 billones de dólares que se fugaron del país desde aquel periodo de la dictadura militar de Martínez de Oz hasta ahora. Pero que a su vez, digamos, entra a jugar un papel importante el Fondo Monetario como el elemento, el instrumento para llevar adelante la dependencia a través de la deuda externa. Esos capitales que se iban con este mecanismo nuevo, los paraísos fiscales y toda esa ingeniería financiera que han ido creando y perfeccionando a través del tiempo, después actúan como fondos en Wall Street, y hoy reproducidos esos 1.020 billones de dólares les representaría a los jugadores más de 8.000 billones de dólares. Lo que significa que realmente el efecto destructor que se ha hecho desde el periodo de la dictadura militar y la profundización del endeudamiento externo para consagrar definitivamente la dependencia como nación, es realmente el gran desafío que nosotros tenemos que romper hoy. Esto es así. Y lo sabe muy bien el enemigo, no solo a través de sus personeros acá en el país, y que durante el macrismo por todos los medios trataba de ver cómo nos desarticulaba con las grandes reformas estructurales, pero mirada desde el lado de ellos, que si la frenamos con lucha, con movilización en la calle, como fue la reforma laboral, que le generamos un costo enorme con la reforma previsional, aunque fuera un primer pasito de lo que ellos querían, pero estuvimos ahí en la calle resistiendo, y que después, a pesar de haber ganado una elección de medio término en el 2017, en 2018 empezaron a perder la confianza internacional y que a través de ese gobierno podían llegar a consolidar todas estas transformaciones. Y bueno, y pasó lo que pasó, fue en declive, vino el Fondo Monetario a ayudarlos, Trump intervino, los Estados Unidos, en su estrategia que tiene hoy para América Latina, que no es muy distinta a la que usó siempre, simplemente que es con otros métodos, pero decirle denle 50.000 millones de dólares a Macri para que no vuelva el peronismo, porque era eso, era articular con la justicia para ver cómo la sacaban del medio a Cristina, romper, digamos, toda posibilidad de que nosotros volvamos. Esa fue la gran inversión del imperio. Y digo, ¿por qué en su demostración a través del tiempo en la historia, y empezando por Churchill cuando cae el peronismo y saluda y festeja esa caída diciendo que era la noticia más importante después del triunfo en la Segunda Guerra Mundial? Pero también en el 2004, el 2005, cuando se plantea el no al ALCA y Chávez
que nos alegraba tanto cuando lo veíamos con los libros de Perón y que se había leído toda nuestra historia porque la tomaba como ejemplo en América Latina. Y yo creo que sí, que hay que tomarla como ejemplo, porque realmente, ¿cuántos movimientos quedan de esos que tuvieron una etapa muy importante para los pueblos en América Latina? No está más el MNR, que hizo una transformación grande en su momento en Bolivia y terminó siendo una fuerza volcada al liberalismo. No está más el APRA, por ejemplo, de Aya de la Torre, del Perú. El PRI era una cosa en México y hoy del cardenismo, digamos, no quedó nada. Aparece, digamos, esta expectativa ahora con el nuevo gobierno. Pero el peronismo no. El peronismo probaron todo: represión, genocidio. ¿Por qué hubo genocidio en Argentina? Hubo genocidio porque existió el peronismo. Era un grado de organización popular, porque si hubiera sido el problema de combatir una guerrilla, bueno, hubieran matado algunos cientos, algunos miles secuestrados, no, 30.000 compañeros detenidos, desaparecidos. Era desestructurar la organización popular que a nosotros nos viene de lo más profundo de la historia del peronismo y de esta idea de comunidad organizada. Cooptarlo por dentro con el menemismo. Saludaban, contentos, acá logramos realmente lo que queríamos hacer, que era domesticar al peronismo, que se convierta en un partido liberal en los 90. Y otra gran frustración. Por eso valoramos mucho nosotros, desde esta concepción de sindicalismo de liberación, el que haya venido Néstor y Cristina en el 2003 con los planteos en una realidad absolutamente más compleja, pero levantando los mismos planteos: el desendeudamiento como eje central del país, el recuperar los recursos naturales, bueno, lo de YPF, aunque sea a media, es decir, tomemos la realidad que tuvieron en el 2003 Néstor y después Cristina, y los condicionamientos de esta política internacional financiarizada y con factores de poder que hacían que, por ejemplo, cuando Cristina gana una elección por el 54%, a la semana tenga que aplicar un cepo cambiario, porque hay una parte muy importante del poder que nosotros no lo podemos manejar, que no lo manejamos ganando una elección. Y esto es lo que nosotros hemos planteado prácticamente en estas luchas llevadas adelante durante el periodo macrista, el salvaje periodo macrista, que yo creo que cuando lo miremos inclusive con perspectiva histórica, cada vez la década infame es un proto al lado de lo que ha pasado en estos años de macrismo, pero esa resistencia que nos permitió a nosotros ir aportando desde la acción, desde la unidad en la acción, a la unidad política para construir el frente de todo y ganar una elección, siempre dijimos ese será el primer paso, porque si el macrismo tenía 4 años más, el nivel de destrucción realmente ya podía ser definitivo. Sin embargo, producto de eso que es el peronismo, de eso que está en los distintos sectores con todas sus variantes dentro del peronismo, y fundamentalmente lo que decía Mario, el pueblo, porque puede haber dirigentes que muchas veces se tientan en estar parados en un lugar que no es el lugar que quiere que el pueblo esté parado. Esto pasa muchas veces a los dirigentes sindicales. A nosotros con la corriente federal desarrollamos un crecimiento que va mucho más allá de lo que son las estructuras sindicales nacionales. Fuimos al interior y nos encontramos con los compañeros y interpretaban de que el sindicalismo, digamos, que para ellos era el único sindicalismo válido, era el sindicalismo que planteábamos con el programa de los 27 puntos de la corriente, que yo siempre insisto, en la continuidad o actualización en el tiempo del programa La Falda, Huerta Grande, el Secretario de los Argentinos, y del programa Los 26 puntos de Saúl Ubaldini. El punto 1 decía moratoria a la deuda externa. No se puede pagar la deuda si queremos reactivar la economía del país. Por lo tanto, en esta contribución a que hubiera unidad política de todos los sectores que fuimos empujando
sabíamos que era dar un primer paso, que era recuperar el gobierno. Hoy se nos presenta el desafío más grande, y cuando hablamos de la vigencia de la comunidad organizada, nos volvemos a plantear lo que Perón se planteaba en el año 46, cuando tomó efectivamente el control del gobierno. Es decir, si nosotros no manejamos los resortes de la economía, no vamos a poder, vamos a quedar entrampados en el juego electoral que se da cada 2 años de la democracia formal, la democracia liberal, y vamos a tener nueva frustración. Por lo tanto, los grandes desafíos hoy, cuando nos planteamos recomponer la comunidad organizada, es precisamente esas grandes reformas estructurales que, aunque nos quieran ver, y hay compañeros nuestros, lamentablemente, que ya tienen una resignación, que hay lógicas de la globalización, que hay lógicas del poder, que son inmodificables. Entonces uno los ve, a veces, algunos dirigentes sindicales que piensan de que es más probable avanzar en la dirección, creo que tienen buena intención, buscan a lo mejor el mismo objetivo, pero que es más factible hacerlo de la mano de los sectores más poderosos, como por ejemplo, a lo mejor compartir un documento con los miembros de AEA. Y nosotros decimos claramente, ahí tenemos que tener una definición muy clara, y más que nada en esta etapa, donde encima de lo que nos dejaron, la situación se agravó muchísimo más desde el punto de vista económico y social por la situación de pandemia. Las respuestas que se están dando son las respuestas precisamente que tendríamos en una comunidad organizada, porque ¿qué damos prioridad? La salud, la vida, el bien común, eso es lo fundamental. Los recursos que no tenemos, que tenemos que emitir moneda o lo que fuera para sostener las fuentes de trabajo. Y uno mira hoy que en realidad es donde más estamos conteniendo las fuentes de trabajo en Argentina, producto de esa concepción que tenemos nosotros desde el peronismo. Pero sí hay que estar alerta, porque así como se dice, el mundo no va a ser igual, tiene mucho más afinada la estrategia para la salida de esta crisis mundial el sector concentrado, el sector que defiende la idea de que la globalización ya hace que las políticas nacionales queden diluidas. Ese sector tiene más claro la estrategia a veces que nosotros. Nosotros, desde estas organizaciones, las organizaciones políticas, de las organizaciones sociales, de este gran esfuerzo que se está haciendo para reconstruir la unidad de los sectores nacionales con las pymes, con el cooperativismo, con los intelectuales, ese gran frente nacional que es el que da respaldo al frente político, que es el que trata de construir o avanzar hacia esa idea de una democracia, como la señalaba Perón, representativa, republicana, federal y social. Es lo que a veces asusta un poco a los europeos, como decía Mario, nos ven hegemónicos porque agregamos lo social. Lo social para ellos aparece como corporativo, ¿no es cierto? Son nuestras organizaciones libres del pueblo, pareciera como que, bueno, la democracia no es más democracia. No, la democracia de los partidos políticos es una democracia absolutamente limitada. Los partidos políticos son una parte en el juego democrático que se complementa con las organizaciones que el pueblo construye y que le permiten un protagonismo permanente del pueblo. Porque si nos quedáramos nada más que en las representaciones legislativas, y aparte en las representaciones legislativas tienen un límite si no son acompañadas por las organizaciones del pueblo, lo estamos viendo en estos días. Nos encierra que podemos discutir todo lo que tiene consenso, entonces ¿para qué está el Parlamento? Vamos a lo que tiene consenso nomás. Y acá hay un pensamiento de las organizaciones, intereses del pueblo en general, que tienen que incidir en esa legislatura. Si no, es como que nosotros delegamos a todos los representantes y después terminan las negociaciones y las roscas y terminamos todos entrampados y frustrados. Entonces, yo creo que, así como ellos tienen su estrategia y están entusiasmados, les digo, porque a veces uno los ve, como ellos, así en ese documento de AEA decían claramente, la salida acá no es con el Estado como principal, digamos, orientador de la reorganización social del país, sino que es de la mano de
capital privado. Por lo tanto, nosotros pedimos que nos bajen impuestos, nosotros pedimos que nos ayuden a exportar más bajando retenciones, es decir, ellos que no son para nada parte de un proyecto nacional y popular, sino de este esquema mundial corporativo que tiene hoy el mundo. Entonces, fundamentalmente, me parece que nosotros tenemos que trabajar muy fuertemente, y más cuando creemos en la vigencia de la comunidad organizada, es en la reconstrucción y consolidación de ese frente de organizaciones del campo nacional y popular. Lo estamos haciendo, tratamos de hacerlo todos los días, pero precisamente del otro lado trabajan para que eso no se logre, para que no nos podamos unir. Entonces van buscando, a ver, qué sé yo, les doy un ejemplo, por ejemplo, que una pyme, que sería el campo nacional y popular, se vea más ligada a lo mejor a una gran corporación que es proveedora de insumos. Entonces, que su alianza natural es con ese que está arriba y no horizontalmente con el sector del trabajo, con el sector cooperativo, con el amplio sector del campo nacional y popular. Y lo otro que yo creo que se repite, porque así como yo recuerdo el 2005 cuando planteamos como cuestión fundamental no dejar pasar el AICA, y el comandante Chávez planteó como salida la alternativa peronista para las Américas, el ALPA. Condoleezza Rice en el Senado de los Estados Unidos, a la Armada, da un informe y dice: acá no hay otro remedio, para asimilar al sur del continente hay que eliminar a Perón. A Perón, dice. Perón, era el peronismo. Y Chávez lo levantaba. Bueno, ahora estamos viviendo algo que también nos tiene que mantener alerta. Ustedes vieron lo que declaró el gran objetivo que tiene Estados Unidos después de haber desarticulado gran parte de lo que habíamos estado reconstruyendo en América Latina, con todos sus mecanismos judiciales, con su golpe de Estado, hasta su golpe de Estado, porque lo de Bolivia fue un golpe de Estado, pero les queda Argentina y les queda el peronismo que no pueden tomar, y tienen miedo que desde la experiencia nuestra haya un contagio hacia los demás países, porque están mirando, y uno lo ve en las organizaciones, no lo ve en los gobiernos, pero cuando nos juntamos con compañeros de distintas organizaciones, de distintos países de América Latina, la expectativa grande era antes de las elecciones que volviera el peronismo, y la expectativa enorme hoy es ver que nosotros encabecemos en Latinoamérica precisamente nuevamente la reconstrucción de ese camino de grandeza. Bueno, fíjense cómo actúa el imperio, ¿no? Así no quiere perder y sabe que Argentina es la obsesión. Ustedes vieron la declaración el otro día de Mauricio Claver Carone, ese que vino y se fue porque había un representante de Venezuela el día que asumió Fernández, que asumió nuestro presidente. Ese hombre el otro día dijo que Alberto era subversivo. ¿Por qué? Porque nosotros sacamos una declaración de la Cancillería que no aceptamos que el BID sea presidido por los Estados Unidos, que queremos mantener un presidente latinoamericano al frente del BID. 2 semanas antes, este tipo le habían hecho un reportaje en Clarín, vocero de sus ideales, bueno, en donde él claramente decía cuál era el rol que iba a cumplir el Banco Interamericano de Desarrollo en América Latina. Y a mí me hacía acordar mucho a la Alianza para el Progreso después de la Revolución Cubana, cuando Kennedy arma toda una estructura económica en donde dice, bueno, ahí hay que poner guita. No la pusieron nunca y le fracasó la Alianza para el Progreso. Pero hoy están pensando en lo mismo. Lograron poner sus títeres en los distintos gobiernos de Latinoamérica y ahora hay que ponerle plata, porque esos títeres no se sostienen ante sus pueblos si no tienen el respaldo económico, así como lo quisieron sostener a Macri. Por eso la apuesta grande es el Banco Interamericano de Desarrollo. Inclusive en ese reportaje en Clarín, este hombre dice claramente qué significa cada dólar invertido en cada uno de estos países, con el manejo de ellos y el dominio de ellos.
Así que aquí hay un desafío enorme. Yo creo que nosotros lo que tenemos que mantener, así como el peronismo militante, las organizaciones políticas que tienen en claro esta idea de que la única salida posible es volver a ese camino de la comunidad organizada, que la lucha es la lucha por la liberación, lo que desde el sindicalismo seguimos planteando el sindicalismo de liberación como único sindicalismo que tiene sentido, el que rompe con los intereses de la corporación y que en los 90 avanzaron tanto dentro del sindicalismo tratando de desligar a las organizaciones naturales del proyecto nacional y popular, desligarlas y que se sientan más aliados de las multinacionales, como ha ocurrido en la energía, donde uno vio gremios que justificaban los tarifazos o decían que estaban retrasadas las tarifas. Y nosotros, con los gremios que realmente son consecuentes con la historia, decíamos, no, lo que pasa es que hay que sacarle el negocio de un servicio público, que es un derecho humano a las multinacionales, y lo debe retomar el Estado. Eso es el planteo del concepto de liberación que hay que mantener. Y el trabajo, realmente es el trabajo que venimos haciendo, pero que hay que reforzarlo, porque ellos han penetrado mucho en nuestras organizaciones, ellos han penetrado mucho en la cabeza de muchos argentinos para que haya resignación. A mí me cuentan los legisladores, y bueno, ustedes tendrán contacto también, pero en gran medida el problema de que no salga el impuesto a la riqueza por única vez también está en nuestras propias fuerzas. Por esto que han logrado ellos, los sectores del poder, el poder económico, tiene incidencia sobre provincias, sobre sectores puntuales, en donde hay legisladores que están ahí en duda, a ver si ponerle un impuesto por única vez. Y vimos la reacción, por ejemplo, allí en la zona de Reconquista o Avellaneda, donde lo cultural nos ha penetrado en el neoliberalismo. Todo eso es lo que tenemos que romper y lo tenemos que hacer, por supuesto, desde la unidad de las organizaciones políticas y sociales para la reconstrucción de ese gran frente y, por supuesto, una herramienta que fue clave del peronismo desde el nacimiento y que será siendo clave para realmente el éxito y la recuperación plena de nuestra comunidad organizada, que es la movilización. Que hoy no la podremos hacer y nos vamos a aguantar que estos mamarrachos hagan en las fiestas patrias esas ridiculeces que hacen, terribles, peligrosas por la situación en que estamos viviendo, pero que no quepa ninguna duda que tras este trabajo de organización y debate que estamos haciendo y que no lo abandonamos en ningún instante de nuestras vidas, volveremos a ganar las calles, volveremos a salir y volveremos a apuntalar, a ponerle la espalda que este gobierno necesita para ir a las cuestiones de fondo, que es recuperar el control de la economía, que es no negociar con los sectores que han hecho la destrucción de nuestro país. Así que yo digo acá, viva la comunidad organizada, juntémonos siempre para debatir cómo volvemos a esa comunidad organizada. Les agradezco mucho y es realmente una satisfacción enorme poder compartir con ustedes esta tarde. Muy bueno, Héctor, muy bueno. Le agradecemos a usted por estar aquí hoy presente. En serio que muy bueno y muchas gracias. Al querido Mario Casalla estaremos esperando su escrito filosófico, así que cuando quiera nos lo puede enviar. Y antes de pasar a las preguntas de los compañeros y las compañeras, le queremos agradecer a la presencia del compañero Horacio Guillini. Él es un referente histórico del SADOP y es un cuadro político sindical y también es profesor de filosofía. Así que también lo saludamos Sí, desde aquí. Gracias compañero. Gracias. Ahora sí, quien quiera hacer una pregunta, una reflexión, está el chat y las pasaremos a leer.
Sí, acá tenemos una pregunta para Mario, que dice, en su rol de docente universitario, ¿qué tan incorporada está en la filosofía desde la academia esta concepción de la comunidad organizada? Bueno, compañeros, sintéticamente le diría que hace 50 años iniciamos una lucha. Los filósofos se reunieron en el 49 y no nos volvimos a reunir más hasta el año 1971. En el año 1971 fue el segundo Congreso Nacional de Filosofía, realizado en la ciudad de Córdoba. Se podría decir que allí nació la filosofía de la liberación, en un simposio marginal, porque éramos todos muy jóvenes. Yo venía con Cuyo de Salta, venía Dussel de Mendoza, Escanone de Buenos Aires, una cantidad de filósofos jóvenes o de mediana edad, que nos encontramos en un simposio de pensamiento argentino, que no iba nadie, por supuesto, y todos fuimos para ir a ver de qué se trataba. Y ahí nos conocimos, era otra dictadura, finalizando. Lo primero que hicimos fue tuvimos que luchar para que los organizadores del Congreso dejasen entrar a los estudiantes. Los estudiantes de filosofía estaban en la puerta y no los dejaban entrar. Entonces hicimos, bueno, prácticamente un piquete allí que obligamos a entrar y que entren los estudiantes. Y allí nace una de las tres corrientes de la filosofía de la liberación. Que no me quiero olvidar que la palabra liberación que acaba de rescatar Héctor, muy bien de recordarla, le pone nombre conceptual, porque yo le dije que nosotros no somos una filosofía de la libertad, que el concepto de libertad es un concepto individualista y que corresponde a la sociedad. Si yo pienso en términos de comunidad, dije aparece un nuevo sujeto que es el nosotros. Bien, la libertad en nosotros se llama liberación. La liberación es liberación de un pueblo. Y si ustedes quieren, usando palabras de Juan Pablo II, la liberación es liberación del hombre y de todos los hombres. Por eso cuando decimos que solo podemos realizarlo en una comunidad que se realiza, estamos diciendo que para esa comunidad será una comunidad liberada. De manera que la filosofía de la liberación, así como el sindicalismo de liberación, nacieron en la Argentina. En cambio, la teología de la liberación, nuestros primos hermanos, que son los teólogos, inician su trabajo por aquellos años en Brasil. Pero allá por el finales del 90, se crea una iglesia, una escuela argentina de teología de la liberación. Y eso lleva el nombre de teología del pueblo. La teología del pueblo, que es la versión argentina de la teología de la liberación, está hoy sentado en el trono de Pedro. De manera que, así como nosotros cuando escuchamos hablarlo a Michetti viniendo del sindicalismo, decimos, bueno, evidentemente no todo está podrido en Dinamarca. Hay compañeros que sin estar en la calle Sopardo le regalan el edificio, pero están en el país, son federales. Peronismo militante veo que tiene en su logo la estrella federal. Bueno, la palabra liberación y la teología del pueblo es hoy otra corriente importante. Y está, para quien me hablaba como docente universitario, ahora ya terminé mi carrera y soy asociado como graduado, ya como jubilado ya, pero nació en la escuela primaria. Sí, yo fui maestro de escuela primaria y hice toda mi carrera universitaria trabajando como maestro de escuela primaria. Estuve en la secundaria y estuve en la universidad. Bueno, felizmente existe una corriente llamada pedagogía de la liberación. Y yo siempre le recuerdo a este amigo que nos acompaña hoy, que es filósofo y es dirigente sindical. Y tenemos muy pocos filósofos que sean dirigentes sindicales. El que es Horacio Guilini. Horacio Guilini es además un referente histórico y creador del gremio al cual yo me referencio, que es precisamente SADOP.
y la FLATEC, la Federación Latinoamericana de Trabajadores de Educación y la Cultura. Bueno, nosotros nos enmarcamos dentro de una corriente que es la filosofía de la pedagogía de la liberación. Y los filósofos dentro de filosofía de la liberación. En las grandes universidades somos minoría, pero existimos. Más aún, sobre el año que viene, cumplimos 50 años, alguien se tomó el trabajo de investigar, hay ya 120 tesis de doctorado entre Argentina y el mundo sobre filosofía de la liberación. Es decir, la corriente existe, tiene una dimensión nacional, y es un legado para ustedes, porque también dijo algo el gringo, y con esto redondeo la pregunta, algo clave: la filosofía, la liberación se hace en la polis, en la calle. Estamos en momentos muy especiales. Los viejos como yo, los que somos en una muy poco grata denominación grupo de riesgo. ¿Cómo grupo de riesgo? ¿Para quién somos peligrosos? Bueno, pero estamos en ese grupo, y ustedes también, porque muchos no van a trabajar. Pasamos de la ventana de la casa a la ventanita del Zoom. Bueno, apenas termine esta pandemia, los peronistas tenemos que cruzar el umbral, esa parte de la casa que no es para pararse, la ventana es para mirar afuera, pero siempre desde un adentro, pero hay umbral. Por lo tanto, nos costará, como le está costando a los niños pequeños salir a la calle, psicológicamente ellos no tienen integrada la totalidad de la realidad. Por eso sabemos que hay muchos que le piden a su mamá sacarle foto, porque dicen, mamá, creen que la plaza puede desaparecer, que no es así. Bueno, nosotros no vamos a desaparecer en la medida en que ganemos la calle. Los peronistas no podemos hacer cacerolazos digitales. De los cacerolazos digitales se cagan de risa ellos. Ellos, cuando quieren meternos el dedo donde hay que meterlo, van y ponen y agarran y se ponen en el obelisco. Son 5 gatos locos. Nosotros no vamos a hacer ahora un hit parade de hacer exactamente lo mismo, pero la calle es nuestro lugar pendiente. Nosotros estamos acá, los peronistas, para hacer una revolución. Esa revolución no será de una sola vez, ni en un solo momento. Alguna vez, perdónenme que esté anecdótico, pero muchos años al lado de Antonio Cafiero, pocos meses antes de fallecer, yo estuve hasta el final, tomábamos mate allá en su casa en San Isidro, y entonces nos contaba una de las últimas cosas. Dice, yo estaba muy contento, la primera vez que lo nombran ministro, y dice que le llamaba Perón el ministro lactante. Tenía 29 años el tipo. Entonces dice, yo no podía ir a las reuniones de gabinete, porque además yo era viceministro, subsecretario ¿de qué? De Comercio Interior, que en el peronismo era el Ministerio del Interior, el Ministerio de Economía era Comercio Interior. Dice, y la verdad, dice que el compañero que era ministro él era siempre muy gentil, dice, ministro de Economía, era un poco conservador. Dice, entonces, Perón estaba con mucha bronca por el tema del agio y la especulación. O sea, por el tema de lo que está pasando ahora, que suben los precios, que nos cagan, que dice que la harina es un bien que se exporta, entonces que tenemos que guiarnos, pero dice, estaba podrido. Entonces dice, yo, a las reuniones con Perón en el gabinete eran muy serias. O sea, Perón hacía una reunión de gabinete semanal, los ministros exponían estrictamente sobre lo que les correspondía exponer, y cuando terminaba la reunión, Perón solía separarse hacia otra parte del despacho presidencial, entonces iba cada ministro a plantear algo suyo, y era el momento también en que por la puerta entraba Evita. Dice que no integraba gabinete ni nada, pero venía con su carterita y se encargaba de llamar a alguno de los ministros por aparte, y dice, y hablaba y se pegaban las mangas para la Fundación Eva Perón. Y se daba sus pequeñas filípicas. Pero voy a lo central. Un día me mandan a llamar, viene el edecán y me dice, el edecán militar me dice el general que vaya a la próxima reunión de gabinete. Le digo, pero mire, yo no puedo.
dice él que vaya. Y dije, bueno, yo digo, Gómez Morales se va a enojar. Le digo, mire, ministro, dice, el general me dijo, no, usted vaya, si tiene que ir. Pero no estaba muy contento. Y yo voy a la reunión de gabinete y entonces Perón dice, era muy difícil verlo sacado o que diga siquiera una mala palabra. O sea, no era tipo de putear ni nada, pero estaba muy enojado. Entonces me dice, se realiza la reunión de gabinete, termina y en el acto me dice, venga Cafiero. Dice, mire, le quiero encargar un plan para que la sociedad rural argentina, los ganaderos y todos esos tipos que me están jodiendo el hambre de nuestro pueblo, sáquele hasta el cuero. Así que le encargo a usted que me haga un plan y me lo mande. Cafiero, jovencito, dijo, a mi juego me llamaron, dijo Antonio. Entonces fue y se preparó un plan que fue parte después del plan contra el agio y la especulación. Pero era un plan duro. Entonces dice, ahí aprendí cómo la revolución es por tiempos. Dice, yo fui a la otra reunión de gabinete, me tenía mi plan preparado, y pasa toda la reunión de gabinete y Perón no me lo pide el plan. Entonces yo me acerco al final, me dice Evita, que me empujaba, me dice, anda a verlo, porque Evita dice, bueno, era peleadora en el sentido, anda a verlo, me animo y yo voy. Y entonces, ¿qué tal? Dice, ¿cómo le va a Cafiero? Bien, dice, dígame, general, no me dijo nada del plan mío. Pero Antonio, me olvidé, me dice, mire, lo leí con mucha atención, está muy bien. Ahora, eso sí, prepare la marcha atrás. Y le dice, pero ¿cómo? Le dice, general, la marcha atrás. Dice, ¿sabe qué pasa, Antonio? Yo tengo que hacer una revolución todos los días, no una sola vez. Entonces, dice, pude entender qué carajo quería decir ir construyendo el sujeto popular capaz de ir bancándose todo y cada uno de las acciones políticas. Dice, y eso me abrió un panorama enorme. La liberación implica también esa sabiduría que no tenemos los intelectuales. Esa sabiduría lo tienen los dirigentes, los que van ahí que por algo dirigen, que dicen, miren, para tal lugar, no discutan, sean hombres libres, pero no discutan, porque son tipos que yo no los llamaría para escribir libre de filosofía, pero si siempre le he dicho a mi amigo Gilini, mira, si yo tengo que ver algo práctico, te llamaría y te diría, sí, mejor ir por acá o por acá. Saben. Tienen esa cuestión de lo que llamaba Perón el óleo de Samuel. Así que no es sabiduría abstracta. Nosotros podemos acompañar, pero sí, liberación es el nombre de nuestras disciplinas y la liberación es nuestra meta. Después de todo, apropiémonos también del Che Guevara. El Che Guevara decía, el primer deber de todo revolucionario es hacer la revolución. Nosotros tenemos, el primer deber nuestro es hacer la comunidad organizada. Nosotros no venimos acá para hacerle un favor a la dictadura, a ninguna dictadura, ni para hacer un estatismo, ni para nada. Nosotros queremos eso. En este sentido, lo queremos con tiempo, podemos ser ni retardatarios, ni apresurados, pero, como decía el Papa, hagamos lío. Porque las revoluciones no se hacen cuando están dadas las condiciones objetivas. Las condiciones objetivas no están dadas nunca. A Perón le regalaron un puesto, no se la regalaron, la pidió él. El tipo pidió, dice, a mí denme la Secretaría de Trabajo y Previsión. ¿Sabe qué? El gobierno de los milicos la regalaba la Secretaría de Trabajo y Previsión. Únicamente para un tipo que estudiara un proyecto en la cabeza podía servir, nadie quería hacer eso. Perón dijo, bueno, a mi juego me llamaron, y de allí hizo esto. Entonces, en este sentido, nosotros estamos para hacer una revolución. Sí, señor, debemos apropiarnos de esa palabra. Y nuestra revolución es una revolución de liberación nacional, social y de dimensión latinoamericana. Bueno, acá tenemos una pregunta más que nos hace la compañera Gabriela Silva, que dice, la coyuntura mundial nos muestra que estamos ante un cambio de paradigma.
¿podremos pensar un mundo más cercano a la comunidad que a la sociedad? El gringo sabe mucho más de eso, así que yo me dispongo a escuchar. No, vuelvo a lo que decía al final. Es decir, el mundo, por supuesto, está mostrando en este momento todas las miserias que ha generado esta globalización, esta idea de deshumanización de las sociedades, eliminación de las fronteras, es decir, hoy pareciera ser como que las grandes corporaciones reemplazan a las naciones, son las que manejan el destino de las naciones, planifican en función de sus intereses. Yo no creo en esta idea de que, bueno, porque el mundo esté para cambiar, vaya a cambiar para bien. Me parece que depende precisamente de lo que hagamos como pueblos. Esta es la clave. Insisto en que en Argentina, de la manera inclusive que se está manejando esta situación crítica, yo creo que realmente tenemos una oportunidad histórica. Me da la impresión que podemos mostrar acá que nosotros podemos hacer punta en un cambio, digamos, profundo de cómo están concebidas las sociedades en el mundo hoy. Es decir, a mí me da la impresión que aparte tenemos la experiencia histórica en más tiempos de resistencia que de estar en el gobierno, que nos dan realmente la capacidad necesaria como para esa salida. Es absolutamente imprescindible. Uno ve lo de Argentina nomás, en los planes en donde nuestro gobierno está cubriendo. Yo veía la gente que está siendo asistida en alimentos, 11 millones de personas, decía Arroyo hoy o ayer a la mañana, 9 millones de IFE que el presidente dijo, hasta nos ocultaban esa realidad terrible que estaba generando, profundizando el neoliberalismo. Bueno, por supuesto que vamos a tener de algunos que no son de nuestra fuerza, pero son cercanos. Ustedes habrán escuchado el otro día esa barbaridad de decir, bueno, hagamos un corte en la sociedad. Hay un 48% que tiene trabajo formal y derecho adquirido, y para generar trabajo al resto, entonces tenemos que generar nuevas condiciones. Eliminemos las indemnizaciones, flexibilicemos las condiciones de trabajo para que puedan insertarse en el trabajo. Ojo, esas son las vías que realmente pueden llevar a confusiones dentro de lo que sería el campo nacional y popular. Nosotros me parece que tenemos que ser muy firmes, muy coherentes, ser críticos, inclusive no públicamente, pero sí hacia adentro, con aquellos sectores que consideran que se puede conciliar, con sectores que sabemos son parte importante del enemigo. Es decir, hay sectores con que nosotros no vamos a ir hacia una nueva construcción de comunidad organizada si no confrontamos con esos sectores. Y eso está en el manejo del sistema financiero, están en el comercio exterior, y lo vimos con Vicentín, van a estar cuando entre el proyecto de reforma tributaria, si van en la dirección que nosotros queremos, que es una reforma progresiva, y están cuando el Estado, que tiene que profundizar su rol de desconcentración de la economía, se ponga más firme en lo que son los sectores formadores de precios, por ejemplo. Es decir, ahora, si no confrontamos contra esos sectores, nos liquidan ellos. O sea, a mí me parece que está la gran oportunidad, pero lo que no hay que dar por hecho es que la propia realidad nos lleva hacia eso. La realidad la tenemos que ir forjando nosotros. Eso me parece que es clave. Totalmente, totalmente. Bueno, agradecemos a los compañeros y a las compañeras por sus preguntas. Y ahora queríamos invitar al compañero Horacio Milini por si nos quiere transmitir una reflexión o un concepto, está invitado a compartir. Bueno, en principio me disculpo de que entré cuando empezó a hablar el gringo, ¿no?
lo escuché a Mario, más allá de que nos conocemos mucho, y me imagino sus conceptos y su excelencia. Pero eso me genera cierto pudor para intervenir. De lo último, para ir a la cuestión que está en juego. Bueno, con respecto a una de las preguntas que bien contestó Mario con respecto a lo que es la filosofía de la liberación y el rol académico, sí es cierto, por lo menos yo tomo la pregunta desde otro lugar, que el concepto comunidad organizada parece anacrónico. Obviamente no para nosotros, que estamos acá y lo militamos, sino para yo diría, una disputa de sentido que hay en la sociedad y que el enemigo es muy poderoso en ese sentido. Trata de que la coherencia histórica, que es un baluarte y un fuerte, el gringo la señaló en la línea histórica del sindicalismo de liberación, desde La Falda, Huerta Grande, bueno, que la coherencia histórica aparezca como una cuestión nostalgiosa y del pasado. Es decir, yo creo que y por eso también agradeciendo y conociendo la militancia del peronismo militante y otras organizaciones, pero es muy importante el tema de la juventud, porque lo que nosotros necesitamos es que esa vigencia de lo nacional, de lo popular, que es la línea histórica, tenga una constante actualización en el lenguaje, en la praxis militante, y que no sea una cuestión de la historia del peronismo o de la historia del movimiento nacional. Obviamente que la historia es madre de la política, por eso que conviene siempre recordarla. Pero en realidad nosotros no estamos viendo en el horizonte la necesidad de construir una obra académica o un revisionismo del campo nacional. Nosotros, como bien le decía recién Mario, queremos hacer la transformación social. Y en esto hay una frase histórica de Perón que es curiosamente, yo por lo menos que siempre milité y viniendo de Perón tiene mucha autoridad, pero que es bueno replanteársela para profundizarla, que es: las revoluciones se hacen con sangre o con tiempo. Y evidentemente Perón eligió que se haga con tiempo. Y esto significa ese drama, porque es bastante dramático, de lo gradual, de lo de paso a paso, que hoy, la anécdota concreta que contó Mario con respecto a lo de Cafiero, pero que viene para muchas situaciones históricas. Uno tiene que pelear con uno mismo con respecto a la ansiedad y no tentarse con los atajos. De hecho, entonces, hacer una revolución con tiempo, con el tiempo como un aliado, significa de alguna manera también que el tiempo no es nuestro tiempo psicológico de expectativa de vida, que es muy natural que uno tenga esa manera de pensar, como quien, supónganse, crea una fábrica o crea un emprendimiento, uno quiere ver los frutos después de su esfuerzo. Y es natural que el hombre tenga esa especie de egoísmo de ver antes de morir las realizaciones. Es natural, pero no es lo natural de los pueblos. Ser un hombre de pueblo significa adquirir la edad de los pueblos. Y el tiempo y la edad de los pueblos es absolutamente distinto a nuestras ansiedades. Nosotros pensamos, y bueno, piensen en otros procesos nacionales y en otras liberaciones en el mundo que tardan siglos. Las revoluciones tardan muchos años. Y eso hay que tratar de encarnarlo,
para ver, de alguna manera, por un lado, sacarse esa ansiedad que te lleva a precipitarte o a entusiasmarte rápidamente con una medida o con un tiempo concreto partidario o político. Pero también significa poder contribuir a un pasaje de posta generacional en donde cada generación tiene que mirarse a sí mismo y decir qué nos toca a nosotros hacer con respecto a la liberación. Y me refiero más a la generación de los que vienen que a la nuestra. No digo que uno no pueda colaborar, siempre, todas las generaciones colaboran, y nosotros tratamos de ser los viejos de la tribu, a pesar de que estamos en un mundo, una civilización, que es bien, el Francisco la ha llamado la del descarte, cruelmente. Piensen que si uno hace esa relación que hay entre lo que pasa en el mundo productivo y material con respecto a lo que pasa en el mundo del pensamiento, pareciera que en el mundo de la producción y material, lo que se llama obsolescencia programada, habrás visto algún video alguno con respecto a las impresoras o con respecto a cualquier aparato tecnológico, cómo tienen un chip como para que en algún momento se destruya y tenga uno que estar constantemente cambiando y modernizándose en el teléfono, en la impresora, en la computadora, etcétera, etcétera. Eso que está pasando en el mundo productivo y material, desgraciadamente parece que fue hacia el mundo de los valores y el mundo del sentido. Y entonces, de alguna manera, hay una política del descarte y hay una civilización que está tratando de que los viejos no puedan aportarle a la historia en el pasaje de la posta. Por eso que también es muy importante que haya intercambios intergeneracionales con respecto a esta tarea, la tarea de la liberación, de los que se anotan, de los que están madurando, de los que están en gestión y de los que están de alguna manera con la reflexión del tiempo. Redondeo, como dice Mario. Las revoluciones se hacen con sangre o con tiempo. Y entonces es muy importante ver cómo nosotros alimentamos este sentir de lo nacional y de lo popular en un periodo más allá de la trascendencia coyuntural de un gobierno. Digo esto yo me acuerdo cuando se perdió la elección de la mano del macrismo, ciertas agrupaciones juveniles se quebraron y tuvieron actitudes, bueno, por ahí tristes, como es el quebrarse. El quebrarse en algunos los hace abandonar la militancia, en otros pierden la mística, en otros pierden los valores y se hacen pragmáticos y agarran lo que viene. Y ese quebrarse estaba muy ligado al exitismo que había con respecto a creer que uno ya tenía la cosa resuelta. Entonces, mi reflexión es anhelar la victoria, buscar el éxito, pero tener mucha precaución con exitismos, con algún amigo me decía, muy, muy interesante, ojo con esos emoticones de deditos para arriba, de sonrisa, etcétera, cuando había una acertada del presidente, porque pareciera que la cosa va caminando y que con emoticones podemos resolver el problema. En realidad, la situación es muy difícil, como bien lo señaló el gringo. La tarea siempre es difícil. La tarea más difícil es la que le toca a uno. Yo siempre digo, ¿cuál es el dolor de cabeza más feo? El propio. Porque si uno dice, no, bueno, no saben lo que era la resistencia, porque había este problema, lo que fue vivir el proceso y la dictadura, que hubo persecuciones, bueno, todos los tiempos son altamente difíciles. Hoy tal vez la dificultad no sea tan
terrorífica desde el punto de vista de la vida y de la sangre, pero sí es muy terrorífica desde el punto de vista de la comunicación, del valor, de la lucha cultural, de la lucha por el sentido. Y termino. Obviamente que hay que organizar. ¿Y cuál es una de las tareas con las cuales uno colabora en la organización? Dando dirección, dando sentido. Dar sentido es decir, es allá, señalar. El sentido es una flecha, de alguna manera. Y entonces, discutir el sentido de las cosas, discutir el sentido de la política, es colaborar en la organización. Muchas gracias, querido Horacio. Muchas gracias, en serio. Bueno, compañeros, compañeras, antes de finalizar, si les parece, encendamos nuestras cámaras, así nos podemos sacar una foto todos y todas, haciendo la B de la victoria, ¿sí? Y mientras vamos preparando, les comento que el próximo sábado, 22 de agosto, a las 6, vamos a seguir llevando a cabo estas formaciones políticas, y la próxima formación se llama Política Deportiva para la Inclusión Social, y van a estar de invitados Claudio Moresi, Gastón Alfonso y Leandro Rachid. Bueno, si ya estamos todos listos y listas, nos sacamos la foto. Ya va, denme un segundito. Muy bien, perfecto. Genial, Abrazo, genial. Abrazo, gringo. Genial. Abrazo, Mario. Gracias, Horacio. Bueno, compañeros, Chao, compañeras, agradecerles a todos y a todas por la presencia, agradecerle a Héctor Amichetti y también agradecerle a Mario Casalla por compartir sus conocimientos y su tiempo con nosotros y nosotras. Muchas gracias en serio y de todo corazón, en serio. Gracias. Bueno, compañeros, nos estamos